Hay un momento en la vida de cada ama de casa en el que lo único que ayuda es una buena conversación y una excelente copa de champán. Para este momento y cualquier otro, Laurent Perrier, chosen by the best. Bueno, y los que hicieron su tarea y escucharon el episodio anterior saben que seguimos aquí con nuestra invitada Janet Contreras, pero vamos a hablar de un tema que ustedes me han pedido mucho y es sobre el código laboral y las empleadas domésticas. Así que espero que disfruten este episodio, que aprendan y que veamos las diferentes aristas de este tema, sobre todo lo que establece el código laboral y cómo nosotras, como vamos a decir empleadoras, podemos ayudar a nuestras empleadas y hasta ver si podemos, no sé, no digo que hacer una campaña, pero sí tratar de ver cómo podemos protegerlas a ellas un poco más, porque la realidad es que nuestro código laboral no necesariamente las protege como debería. Así que espero que lo sigan disfrutando. Y pasó una semana después y aquí estamos, seguimos en esta cocina conversando. Bueno, los que no escucharon el episodio anterior, lamentablemente secuestré a mi invitada para conversar de otro tema muy interesante, que es todo lo que tiene que ver un poquito con algo que te voy a decir, que yo hago unas preguntas al final de los episodios que son como más relax. Y una de las preguntas que yo hago es qué es lo que menos le gusta de ser ama de casa. Y muchas personas responden que la parte de, vamos a decir, de recursos humanos, de ser ama de casa. Cuando hablamos obviamente de esta parte, estamos hablando de las empleadas domésticas o de las asistentes del hogar, que a mí me gusta más ese término. Y la realidad es que además de que muchas respondan que esa es la parte que menos les gusta, también esto es algo que a mí me han pedido mucho, es un contenido que a mí me lo han pedido y por eso te tuve que raptar y que te quedaras aquí. O sea que vamos a hablar un poquito de eso y obviamente tu perspectiva desde obviamente como eres abogada y desde ama de casa. Yo creo que uno de los mayores retos que nosotras vivimos es encontrar un personal que nos ayude, que tenga el compromiso y el deseo de formar parte de nuestro hogar y que obviamente perdure en el tiempo. Yo creo que ese es el reto número 1 que nosotros tenemos con nuestras empleadas. Literalmente. Mira, yo feliz de que tú me secretaras primero. Porque estos temas, la verdad que me apasionan y cada vez más como que me gusta que hay más gente como queriendo saber, curiosidades, esos temas legales que antes la gente como que no lo tocaba porque le daba un poco de miedo. El tema de las asistentes del hogar, te puedo decir que para mí ha sido el mayor reto como ama de casa. Yo me casé y me fui a vivir fuera por muchísimo tiempo. O sea, yo duré 8 años fuera. Wow. Y entonces, no todo ese tiempo casada, como hubo 1 año y medio que yo estaba haciendo mi maestría, luego vine como 6 meses y me casé y me fui. Y la verdad que yo me acostumbré a una dinámica en mi hogar diferente. Nosotros vivíamos en Estados Unidos, yo era dueña de mi hogar, hacía todo yo de una forma en particular. Y cuando vengo para acá, que ya tengo hijas, tengo deseos de estar de ejercer mi carrera aquí en República Dominicana. Mi esposo tiene mucho más trabajo, etcétera. La verdad que fue un choque como casi cultural, a pesar de que yo había crecido con ayuda en tu casa. Porque por primera vez en mi vida me tocó ser yo la de recursos humanos, como tú dices. Claro. Y esto es un tema que a pesar de que yo soy abogado y me sé la legislación, no es tan simple como tú lees el código y sabes que estas son las reglas ABC. Uh-huh. Eso no es así, señor. O sea que hay muchas líneas grises en ese código laboral. Sí. Y no tanto en el código laboral, pero sino tenemos que estar conscientes que cuando nosotros contratamos a un personal que nos asiste en el hogar, primero, no necesariamente esa persona tiene o la educación o el conocimiento de lo que realmente de lo que realmente la respalda o realmente lo que establece ese código. Y si yo te voy a decir, o sea, por un lado, yo siento que ellas no están lo suficientemente protegidas, o sea, es la realidad y a lo mejor mucha gente va a decir, Carla, pero tú crees que le demos más. No es eso.
es que mientras más regularizado está algo, yo pienso que hay menos problemas de que después hayan demandas, de que después hayan confusiones. Y no sé si es así, pero a mí me da la percepción que el Ministerio de Trabajo o las instituciones que se encargan de eso respaldan mucho al empleado. Sí, oye, has dado en el clavo. La realidad es que el país tiene un código de trabajo muy a favor del empleado, pero en el área de las domésticas, así como lo definen, eh, es totalmente lo contrario. O sea, no está muy regulado, las reglas son muy diferentes. O sea, lo que tú creas de tu empresa no aplica muchas veces a las domésticas. Y te puedo dar un par de ejemplos. Ejemplo. Las vacaciones en un empleo regular son 14 días laborables. Para una doméstica son 2 semanas. Y, por ejemplo, en el caso de una empleada que trabaja los fines de semana, ¿cómo se calcula eso? 2 fines de semana. Eso es mentira, Esas son sus vacaciones. señores. O sea, así de simple. Y si tú estás trabajando, son 14 días. Yo he calculado muy mal esas vacaciones. O sea, Sí. para beneficio de Ellas, ellos, pero yo juraba que... son 2 fines de semana. ¿Dónde tú estabas? Yo te necesitaba. Yo acabo de pagar unas vacaciones que pagué los 14... Antes, vamos a hablar un poquito de eso. Ok, las vacaciones, tengo entendido que es un derecho irrenunciable, ¿qué se dice? ¿Cómo es? Sí, es un derecho que se supone que no es para que te lo remuneren, sino para que tú los disfrutes. O sea que lo que Porque son vacaciones con disfrute de sueldo. O sea, Exacto. que quiere decir que usted se va de vacaciones Y te pagan y como que quiera. a ti como quiera tú recibes tu sueldo durante ese periodo de tiempo. Ahora, en el caso de las asistentes del hogar, de las empleadas domésticas, muchas veces nosotros decimos, mira, yo te voy a pagar las vacaciones y no la cojas. Claro, o ella te yo te solicita- cojo o una parte yo te la pago y en lugar de darte las 2 semanas, que son 2 semanas, no 14 días, pero es lo mismo. O cuando, No, porque, por ejemplo, si tú trabajas de lunes a viernes en tu o empleo... sea, son 10 días entonces. O sea, por ejemplo, tú trabajas de lunes a viernes en un trabajo regular, no empleado doméstica. A ti te tocan 2 semanas y 4 días. Ok. Porque es de lunes a viernes, 1, 2, 3, o sea, sí, 5 días de esa semana, 5 días de la otra, 4 días de la otra. Mientras que si tú eres una asistente del hogar y tú trabajas de lunes a viernes, a ti te tocarían 2 semanas, o sea, de lunes a viernes de la primera semana, de lunes a viernes de la segunda semana. Si es los fines de semana, a ti te tocaría viernes a domingo, de viernes a lunes y viernes a lunes. O sea, Mira, yo amo a mis mujeres que trabajan aquí. De verdad, o sea, para mí son parte de mi familia. Pero yo le voy a mandar este podcast para que ellos vean la jefa que ella... No, hablando en serio, No, de verdad, yo claro estaba... que sí. Lo que pasa es eso mismo, que a veces uno se confunde porque yo no lo siento tan claro el código en el caso de las empleadas domésticas. O sea, no, hay muchas cosas que no están claras. Eso lo establece, pero lo que pasa es que 14 días, 2 semanas, tú lo asocias, no, o tú sea, dices como al final, bueno, son diferente. 7 más 7, son 14. Pero hay una distinción porque son 14 días laborables y la otra son 2 semanas. Entonces no dice laborables, eso se presume que son los días Y en el caso de regulares. una empresa privada, si una persona puede elegir que sea remunerada y no coger las vacaciones, o eso no es un escenario posible. En teoría no es un escenario posible. Es más, para las empleadas domésticas o asistentes del hogar es más fácil tú pagarles esas vacaciones porque muchas veces también ellas Tienen la necesidad. tienen la necesidad y te dicen, mire, doña, me faltan tantos días, mejor vamos a dejar, usted me la paga. Y No, eso es algo que se puede, o sea, es negociable. En las empresas es mucho más difícil. Y mejor las empresas se cuidan mucho también. Exacto, eso me te iba a decir. O sea, ellos tienden a ser menos flexibles con que pagarte tus vacaciones. No quiere decir que no te lo puedan hacer, Ujú, ujú. pero es algo que no necesariamente te permitan. Claro. Otra duda que tengo es en la parte de cuando nosotros cancelamos a esas empleadas. Esto es otro tema, bien, puede ser que te quede para atrás también. Ok, las empleadas, las asistentes del hogar, bajo el Código de Trabajo, no tienen prestaciones laborales. Solamente se le da derechos adquiridos. No importa que ellas renuncien o que tú las despidas,
le toca derechos adquiridos. Y esos son vacaciones y doble sueldo. O el salario de Navidad, que así que se llama, vamos a decir legalmente. ¿Qué quiere decir esto? No le toca de cesantía, preaviso, como a... Sí, claro, como la... Entonces, esos son derechos que no importa si tú renuncias o si tú las despides, ellas tienen acceso. O sea, que independientemente que tu asistente del hogar te renuncie o tú las despidas, no importa que sea por una causa justificada o no, el paquete, vamos a decir, que tú le vas a dar es exactamente el mismo. Obviamente, no quiero que me ahorquen aquí, porque siempre hay esa persona que estuvo en tu hogar 20 años, 15 años, 5 años, que ha sido una parte esencial de tu familia. Siempre es posible dar aún más. Claro, eso es, pero obviamente estamos hablando de lo que establece, lo que se establece por ley. Y yo te voy a decir, yo en un momento corrió por muchos grupos de WhatsApp un voice de una empleada doméstica, de un asistente del hogar, como que quejándose o amenazando a la jefa, porque obviamente esa persona no tenía el conocimiento de realmente lo que establece el código. Y en el proceso y sé que ha pasado con otras y con amigas y con gentes conocidas, esas personas van al Ministerio de Trabajo, empiezan un proceso, la ex jefa tiene que involucrarse en todo ese proceso, que es un dolor de cabeza, aunque al final del día, vamos a decir que el proceso lo gane la ex jefa, pero solo el dolor de cabeza ya, o sea, te crea un caos. Entonces, ¿cómo uno puede? Yo siempre he dicho, y lo he dicho, creo que lo he dicho, yo creo mucho en crear una especie de contrato, un contrato informal, donde se establezcan las reglas de juego, donde tú establezcas los horarios, el tema de los días de fiesta, el tema del 24 y 31 de diciembre, que eso esté establecido. Digamos que es un contrato, yo le digo contrato, pero es un contrato sin fecha. O sea, es un contrato sin, vamos a decir, o sea, que no tiene caducidad. Claro. Exacto. Pero que se establece, óyeme, los 24 de diciembre tú trabajas, se paga, obviamente se te paga adicional. Como que todas esas reglas de juego, pero no sé si fuera importante en ese contrato que esa persona recibe, que yo le digo un contrato entre comillas, pero un acuerdo, hasta detallarle lo que establecería, según el código, la parte de las vacaciones que tú especificas, sobre todo, porque yo creo que la confusión más grande es en el caso de las empleadas que trabajan en los fines de semana, que yo estoy ahora mismo mala, grave. Yo he dado 14 días a las empleadas que trabajan los fines de semana. Y eso es muchísimo. Tú me estás diciendo que son 6 días prácticamente que hay que darle. Sí, exacto. Exacto, tú le das un mes entero y él le tocaba 2 semanas. Ok. No, mira, yo los quiero. En cuanto al contrato, mira, lo que yo o sea, tú puedes hacer un contrato escrito o un acuerdo escrito, establecerle las pautas y todo. Mi recomendación siempre ha sido, o sea, ¿verdad? Posición abogada. Establecer bien las reglas del juego desde el principio. O sea, obviamente, hay, como todo, el trabajo de las asistentes del hogar a veces como va variando. O sea, tal vez tú contrataste a una persona, os vamos a decir una nana, cuando tu hija era de meses, luego tu hija tiene 5 años, el trabajo que ella empezó haciendo no es el que ella hace hoy día. Claro. Entonces, no necesariamente es necesario tener un contrato escrito como tal. La razón, no porque no crean el contrato escrito, porque para mí written es lo mejor, pero porque al final del día, cuando eso llega al tribunal laboral, a la corte laboral, lo que se toma en cuenta es como lo que sucedió, no necesariamente lo que esté escrito en ese papel. Entonces, siempre es el tema, o usualmente es el tema en ese tipo de casos? Es cuál era mi salario, cuál era mi horario, y eso es bien fácil como tener evidencia si tú tienes comprobantes de pago de las transferencias. Muchas veces a las empleadas domésticas se le paga en efectivo. Si usted paga en efectivo, que no lo recomiendo para nada, haga un recibo cada vez que te
Reciba, recibí. Óigame, tal. y la forma más, hay muchos bancos que, porque yo sé que a ellas les da miedo que le quiten un tanto por transacción, o que tengan que obligatoriamente aperturar la cuenta con X cantidad de dinero. Ya hay bancos que tienen productos que eso no es necesario. Pero, óigame, véndanselo hasta para que creen un crédito. Y no vendérselo, sino es una realidad y para que se organicen, o sea, y se organicen y tengan una cuenta y de paso uno se protege Claro. No, y sobre todo, y queda un rastro de esos pagos. no sé si a ti te pasa, pero hay veces que con tantas cosas que uno tiene que hacer en el día, a ti se te olvida si tú pagaste o no pagaste. Entonces yo voy, conversación de WhatsApp, ok, sí, y se lo pago porque, Claro. oye, uno tiene Uno tiene tantas cosas en el día a demasiada día que si tú lo tienes todo organizadito en tu folder, en tu computadora, tú tienes todo ahí. Ujú. La otra cosa es que inmediatamente tú despides o tu asistente del hogar renuncia. Señores, esto es lo más importante que yo vaya a decir en este episodio, es esto. Si tú despides a tu asistente del hogar o tu asistente del hogar renuncia, al momento y hora de tú hacer ese pago de sus derechos adquiridos, hagan un recibo de descargo. Y eso de verdad, o sea, ¿Qué tiene que tener ese recibo de descargo? ¿Qué información? ese recibo de descargo debe de tener el nombre de la empleada, o sea, como que yo, fulana de tal, a través de este documento, declaro que trabajé con tal persona de tal fecha a tal fecha, que mi sueldo era tanto, que renuncié o me despidieron, o sea, terminó la relación laboral tal Tal día, día. y que he recibido de esta persona esta cantidad de dinero, y después hay una cláusula más o menos legal que dice que yo renuncio cualquier acción que yo tenga en contra de la persona que era su empleadora. Ese documento es clave, porque con ese documento tú evitas los dolores de cabeza que estábamos hablando antes. Ujú, ujú. Y voy a dar otro dato. En el Ministerio de Trabajo y en la Corte Laboral hay abogados que se dedican su vida en esperar personas que llegan a indagar información y hacen que esas asistentes del hogar o empleados de compañía igual Ujú. firmen un documento que se llama cuota litis, que básicamente lo que le otorga es el derecho de pelear ese caso y se cogen un 30% de los recibidos. Entonces, en el caso de las empleadas domésticas, es fatal porque el monto que ellos van a recibir es finito. Claro. No es como cuando tú trabajas en una empresa que si tú duraste 5 años y te despidieron, se puede ir como aumentando. Ujú, O sea, ujú. al final, lo que tú le vayas a pagar a tu asistente del hogar es un número bien establecido. Entonces, esa persona le va a coger un 30% a tu Claro. empleada, a tu Wow. ex empleado. Sí, claro. Entonces, al final, eso es lo esencial. Porque muchas veces nuestros empleados tienen accidentes en el hogar. ¿Qué pasa? Se pueden caer. Aquí nos pasó, una empleada se cayó y se rompió una pierna. Y nosotros, obviamente, como fue aquí que pasó, en nuestra casa, aunque nadie tuvo culpa porque ella se tropezó, o sea, Claro. como humano, pero pasó aquí. Nosotros nos encargamos de esos gastos, del hospital, de todo. ¿Realmente le corresponde al empleador eso? Mira, eso no está definido en el Código de Trabajo en cuanto al empleado doméstico. Lo que tú estás haciendo, vamos a decir, fuera una buena práctica, pero eso no está definido. O sea, que si una persona se enferma y luego, o le pasa cualquier situación y uno como empleado simple y llanamente, bueno, perfecto, vete al médico, no sé qué, y no necesariamente le cubre, como por ejemplo la empleada que le pasó, que se rompió una pierna aquí, a mí no me van a meter presa, a mí no No. nada, cualquier cosa te llamo. Exacto. Ok. No, de verdad que no. Y óyeme, obviamente, con esto no quiero decir o sonar como dura, No. porque sí me ha pasado que, por ejemplo, en la pandemia, yo compré medicina a toda la empleada Claro. que yo tenía. No, porque básicamente lo que queremos, importante a todo el mundo, con este episodio lo que queremos aclarar es realmente lo que está establecido. Aclarando de que, uno, las empleadas y las asistentes del hogar deberían de estar más respaldadas. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, es que ese es el trabajo. Ese es como el otro rol del hogar.
o sea, está la ama de casa y está la asistente de la ama de casa, que es esa figura que, claro, recibe una remuneración, a diferencia de las amas de casa que no reciben una remuneración por ser ama de casa, Claro. pero que es un trabajo muy delicado y que es un trabajo que es de 24 horas. Al final esa persona duerme en tu casa. Y sí, es verdad, sé que me van a decir que esa persona come de la compra y que esa persona tiene su sueldo y que sí, es cierto. Pero yo pienso como que todo en la vida tiene que tener como que un equilibrio y una coherencia. Y sí, yo siento que totalmente deberían de estar más respaldadas, pero al mismo tiempo es importante que sepamos realmente lo que está establecido. Como yo, que a las que trabajan los fines de semana le daba 14 días de vacaciones y no era así, pero ya yo no puedo cambiarlo. Bueno, tú sentaste un precedente. No quiere decir que tú no puedas tener esa conversación, pero la verdad que estaría un poco duro. No sé, y no es, y es, bueno, obviamente, como ya hablamos, hay muchas cosas que no están establecidas, pero cuando se crean precedentes, por ejemplo, un sueldo no se debe de bajar, o sea, No, o sea, eso no está establecido en la parte de las domésticas, pero la verdad es que bajar un sueldo hay que tener una causa justificada. O sea, como que eso no se aconseja para nada. y el tema del aumento, hay una proporción que se debe aumentar anual. No hay proporción. O sea, no está establecido. No está establecido. Inclusive no está establecido ni siquiera un mínimo de sueldo para un asistente del hogar. Eso, ahí es que yo digo que el código laboral, de verdad. Porque yo sé que querías hacer una reforma, esa reforma causó mucho revuelo. ruido. No llegó a nada porque se hizo una resolución del Ministerio de Trabajo y una resolución va por debajo en categoría ¿Y de qué una ley. decía esa resolución? Esa resolución lo que se quería implementar era que hubiera un contrato escrito, que hubiera regulación en el horario de trabajo, que hubiera seguridad social, porque tú sabes que todos los empleados vamos a decir, en empresas tienen que estar bajo la seguridad social, que es la TCS y los impuestos que se pagan. Pero las empleadas domésticas no es necesario, o sea, no hay forma de inscribirlas dentro de la TCS porque no es una empresa básicamente que lo esté contratando. Los asistentes del hogar incluyen también choferes que trabajen solamente a la casa. Obviamente, si el chofer está dentro de una compañía que pasa mucho, ya pasó a ser un empleado de esa empresa. No se puede considerar un empleado del hogar. Pero al ellas no están en la TCS, hay muchas cosas que el código protege al empleado que no las protege a ella. O sea, un empleado regular tiene seguro. Cuando tú, como un empleado, sometes una licencia a tu empleador, te pagan esos días que tú tienes de licencia, pero no es la empresa como tal que la paga, sino es la TCS que paga por ese día, por esa licencia. Por esa licencia. Entonces, por ejemplo, la maternidad no está protegida para las domésticas. Wow. O sea, que eso es una cosa tan fundamental. Y obviamente, muchas veces la práctica que las personas le pagan esos meses, por Dios. Pero realmente no es obligatorio. Y algo mucho más importante en cuanto a que no se protege la maternidad es que si hay una asistente del hogar que queda embarazada en un trabajo regular, no la puedes cancelar hasta tanto no haya cumplido su embarazo y sus 3 meses de licencia. En el caso de la asistente del hogar, puede ser en cualquier momento. O sea, que realmente no está a la par. Y es una pena que cuando se intentó hacer ese cambio, esa reforma, se hizo de la manera que se hizo porque se hizo a través de una resolución del Ministerio de Trabajo que tiene menor rango que una ley. Y el Código de Trabajo es una ley. Entonces, no puede venir una resolución a modificar una ley y eso se declaró inconstitucional. Básicamente, para que haya una reforma en cuanto a las reglas que hay con las asistentes del hogar, tiene que pasar por el Congreso para que realmente sea efectivo. Y, oye, la realidad es que las asistentes del hogar son la columna vertical de este país completo, porque no solamente de nosotras que la necesitamos para ir a trabajar. La economía, o sea, la cantidad, o sea, aquí
me imagino, no sé, a lo mejor puedo estar hablando disparate aquí, pero yo me imagino que del grueso del empleo, del trabajo, de la mano de obra, o sea, del trabajo dominicano, óyeme, la mayoría de las mujeres, en su gran mayoría, o trabajan en zona franca o trabajan como Claro, empleadas en un hogar. O sea exactamente. que, y yo sí te voy a decir algo. Claro que esa reforma o esa resolución, perdón, estamos aquí aprendiendo temas, Claro. ¿verdad? Términos legales. eh, sí tenía muchas cosas Que 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 querían favorecer a la empleada, pero yo sentía que estaba desvirtuado de realmente lo que, claro, lo estoy diciendo yo desde mi punto de vista y no desde el punto de vista de un asistente del hogar. Pero, ¿qué necesita un asistente del hogar? Ella necesita, óyeme, protección. su protección, sus derechos, de que si está embarazada, óyeme, no me la cancele, dale su licencia. De que si tú, cónchale, después que una empleada tenga 10 años o 5 años, ¿cómo es posible que esa persona no reciba algo adicional? O sea, o X tiempo. Eh, Porque sí yo siento que hubo mucho dolor de cabeza por el tema de eso, de regular el horario, que nada más pueden trabajar no sé cuántas horas. Había un caos porque decían, ¿cómo yo controlo eso? ¿Cómo yo Claro. controlo que una persona que duerme en mi casa tenga que tener descansos y no sé qué? Estaba un poco salido como de contexto No, del rol o cómo funciona esa figura en el trabajo. totalmente. Y mira, y yo creo que eso le hizo más daño que bien a las empleadas domésticas. ¿Por qué? Sí. Porque al final del día, al momento que se haga esa reforma, tiene que, tiene que ir de la mano a la realidad. La realidad es que la mayoría duermen. No puede ser tan riguroso el horario, porque inmediatamente tú haces riguroso el horario, entonces eso solamente va a afectar a las asistentes del hogar. O sea, una cosa esencial es que uno le dé seguro médico y uno no necesariamente le da Mm. seguro médico. Y eso solamente le conviene a ella. Entonces al final es como que, al final es más, al momento que el Congreso se siente a elaborar esa reforma que es necesaria, porque la realidad es que es como cuesta arriba que las empresas tengan que luchar tanto con sus empleados y de la otra cara de la moneda, en tu hogar, esas personas están tan desprotegidas que hay personas que vamos a decir que ponen ese extra porque entienden que es lo correcto y les sale del corazón, pero la mayoría de la gente no necesariamente lo hace. Claro, Y 100%. legalmente también. También. O sea, el que te diga a ti, ay no, yo a la que tenga 10 años, 15 años, 20 años en mi casa, yo le voy a dar su derecho adquirido. Oye, tú te puedes pensar que es una mala persona, pero está cumpliendo su derecho como persona y cumpliendo toda la ley, Sí, por el librito, librito. O por el sea que, librito. ¿tú entiendes? Entonces, como que no va de la mano. Ujú, ujú, No va de la mano. totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que no, o sea, no tocó los puntos claves y hizo más revuelo por eso. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero darte las gracias por iluminarnos el camino legal de esta parte de recursos humanos que nos toca a todas como amas de casa, o no a todas, porque tenemos que ser sinceros. Somos privilegiados de poder tener ayuda en nuestra casa y poder pagarlo. Y no solamente pagarlo, sino poder tener las facilidades económicas de infraestructura, de todo, de que como cultura, eso es prácticamente parte de nosotros. La mayoría de las personas que viven fuera, como tú que viviste fuera, no tienen esas oportunidades, es muy caro. Y no necesariamente hay la cultura de eso. Y somos privilegiados. Y así mismo como somos privilegiados, yo sí creo que obviamente tenemos 800 miles de retos cuando lidiamos con nuestras Totalmente de asistentes del acuerdo. hogar, que luego me tocará traer como una psicóloga para hablar de la psicología que hay que tener con ellas, pero, Totalmente. pero sí, para mí era importante como que hablar un poquito de eso, aclarar las dudas y sobre todo eso, saber realmente nosotras como empleadoras qué, qué se espera de nosotras y qué realmente las respalda a ellas o no. Y ojalá que ellas en un futuro puedan tener un mayor respaldo de lo que es su rol, que también es, como tú dijiste, es parte de la columna vertebral de la casa y de la sociedad. Así que mil gracias de verdad por iluminarme un poco. Y antes de que te vayas rápidamente, respóndeme 3 preguntas. Uno, ¿qué es lo que más te gusta de ser ama de casa?
Lo que más me gusta es como que estar en familia. Ok. Que pude incluir como mi esposo y mis 2 hijas, o mi mamá, mi papá, mis hermanos, etc. Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta? Crear menú, pensar que vamos a comer everybody, every day. O sea, lo odio. O sea, creo, sí. con todo mi corazón. Claro, totalmente. Y si pudieras invitar a alguien vivo o muerto a hablar contigo, ¿quién fuera y por qué? Mira, tú sabes que viendo el episodio yo he pensado mucho en esta pregunta y cada vez que lo escucho como que pienso lo mismo. Mi abuela de parte de madre que falleció Ay. hace unos años, porque de verdad, yo soy una I'm llorona. sorry, oh God. Pero, no, pero realmente porque me encantaría hoy que estuviera conmigo, viendo todo lo que yo he logrado, como mi casa, mis hijos, o sea, ay, que vamos a llorar todos. Pero nada. Y no, y seguro ella te está demasiado orgullosa de ti. O No, sea que... y que esa abuela fue la que me enseñó a hacer bizcochito, que me enseñaba my de God. que etiqueta y protocolo, o sea, Ay, qué que bella. fue esa como que súper ama de casa, que yo hubiera querido enseñarle todo. Claro, pero ya lo estás viendo. Y Yo sé espérate, que para sí. no terminar en llanto y cosas, que el que me conoce sabe que yo soy lloronísima. De verdad que mil gracias y sobre todo gracias por tener este tipo de conversaciones, no solamente de derecho, obviamente estoy muy contenta que, Claro. que en un espacio como este hablemos de derecho, pero sobre todo hablar de estos temas que cuando tú hiciste ese primer como introduction de hablar de que tú no querías ponerle Housewife Society porque iba a limitar, yo muchas veces no me siento ama de casa porque yo no me siento que soy la mejor ama de casa para nada. Como que hay muchas cosas que no se me dan tan natural. Y la verdad que a través de escuchar cada episodio me siento súper identificada porque digo, coño, hay muchísima gente, y sorry por la Claro, palabra, no importa. hay muchísima gente que está igual que yo. O sea, cuando Carolina dijo, di que Sí. eso de poner servilletas, eso no era para mí. Claro, totalmente. Y eso es algo o sea, de verdad, gracias por tener ese espacio porque creo que muchas, Ay, como yo, gracias. lo agradecemos para sentirnos un poquito mejor de todo Bueno, lo que hacemos y todos los gracias días. por ser parte de este espacio, que este es tu espacio, esta es tu casa, y yo espero que se repita más veces, por favor, y que, Ay, ¿verdad? sí, de verdad que sí. Si tú me Cool. invitas, hacemos todos Yo los sé, episodios que tú quieras. súper. No, de verdad, mil gracias, y gracias a ustedes por aguantar estos 12 episodios, que verdad, porque yo te rapté a ti, pero ellos también, le tocó back to back. De verdad, mil gracias y espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido como yo, que no cometan los errores que yo he cometido y de verdad, mil gracias, disfrútenlo y ya saben, suscríbanse, vean los otros episodios y espero que disfruten los próximos episodios que vienen también, que yo sé que les va a encantar, o yo espero, porque lo hacemos con amor, ¿verdad? Nada, hasta la próxima.